Conduje más de 2 horas para llegar a mi casa del lago en Valle Azul, el único rincón que aún me daba paz desde que murió mi esposa. Pero en cuanto pisé el porche me quedé helado. Mi hijo Diego estaba recostado en mi sillón favorito. A su lado Lucía, su mujer, y los padres de ella bebiendo vino como si fueran los dueños. Me sostuvo la mirada y dijo: «Ya no puedes venir aquí. Esta es su casa ahora». Esbocé una sonrisa lenta de esas que otros confunden con sumisión, pero por dentro ya había decidido que este momento no lo olvidarían jamás. Apreté el asa de mi bolsa de fin de semana hasta sentir las venas tensarse bajo la piel. La luz dorada del atardecer teñía el agua la misma donde Carolina y yo solíamos sentarnos a contar las ondas hasta que caía el sol. Pero ese recuerdo se deshizo bajo el peso de la escena. Diego se reclinó cruzando un tobillo sobre la rodilla con un aire tan despreocupado que parecía ensayado. Lucía se acomodó cerca de él, el cabello perfectamente arreglado, sosteniendo la copa como si fuera un accesorio caro. Sus padres, Alfonso con el cabello plateado peinado al milímetro, y Beatriz con esa media sonrisa educada pero altiva, parecían estar en su propia casa. Demasiado cómodos. Alfonso me dio un leve asentimiento, el mismo que se da a un jardinero al que acabas de contratar. «Disculpen», dije con voz serena, casi plana. «Así hablo cuando decido qué parte de mí mostrar, el que negocia o el que destruye». «Lo escuchaste bien, papá», respondió Diego sin titubeos. «Vamos a pasar el fin de semana aquí. Y cuando digo vamos incluyo a los padres de Lucía. Ellos ya empiezan a instalarse. Esto es de ellos ahora». Eché una mirada al interior. La manta que Carolina tejió estaba sobre el brazo del sofá, el mismo que elegimos juntos. En la mesa de centro descansaban los portavasos de cedro que fabriqué el verano antes de su muerte. La copa de Beatriz estaba directamente sobre la madera. Desde cuando pregunté despacio algo que es mío pasa a ser de otros, sin que yo lo sepa, Lucía dejó su copa. Desde que decidimos que así tiene más sentido. Ellos necesitan un lugar. Ricardo, casi no vienes. Es egoísta dejarlo vacío. Vacío. Esa palabra flotó en el aire. El mes pasado había lijado la baranda del porche. El anterior cambié la puerta mosquitera. Nada de eso importaba para ellos. No se trataba de nosotros. Era cuestión de control. Alfonso habló por primera vez con una cortesía aceitosa. «Te agradecemos tu generosidad, Ricardo. Lo cuidaremos bien». No le respondí. Mis ojos siguieron fijos en Diego. «¿Y pensaste anunciarme esto sentado en mi sillón?» Los labios de Diego temblaron no del todo en una sonrisa. Hubo un tiempo en que una mirada mía bastaba para hacerlo rectificar. Ahora no se inmutaba. En algún punto entre su graduación universitaria y este porche, decidió que él daba las órdenes. Subí un paso al porche. Nadie se movió para abrir espacio. Conduje 2 horas para llegar, dije aún con voz firme. «Quiero entrar». «Hoy no», replicó Diego. «Tenemos planes para cenar». «Estorbarías». «Estorbarías». Miré a cada uno. Beatriz cruzó las piernas ajustándose el chal como quien se acomoda para ver un espectáculo. Lucía miró de reojo a Diego con una leve mueca. Alfonso se sirvió más vino. «De acuerdo», dije al fin la palabra con sabor metálico. «Disfruten su velada». Me giré, bajé los escalones y crucé el camino de grava hasta mi coche. Las voces y las risas de Diego, el comentario de Beatriz sobre el vino me siguieron hasta que cerré la puerta. El motor arrancó a la primera, la precisión alemana ronroneando bajo el capó. Retrocedí despacio echando una última mirada. Diego ni siquiera me observaba irme ya inmerso en la charla, borrándome de la escena. La carretera que sale del Lago Claro atraviesa un bosque de pinos que huele a lluvia aún en días secos. A Carolina le encantaba ese aroma. Solíamos conducir con las ventanillas abajo, su cabello azotándole la cara mientras reía por alguna broma de la radio. Apreté el volante. Mi propio hijo acababa de expulsarme del único lugar donde aún sentía su presencia. Y lo peor no era su atrevimiento, era lo fácil que le resultó. Sin vacilar, sin una chispa de remordimiento. Cuando alcancé la autopista, el sol ya había desaparecido y el aire era fresco. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. No lo revisé. Aún no. Quería silencio.
Al llegar a mi entrada en Guadalajara, el reloj del tablero marcaba las 21:14. La casa estaba a oscuras salvo por la luz del porche que siempre dejo encendida. Carolina insistía. Un hogar nunca debe recibirte en penumbra. Dentro dejé la bolsa en el pasillo y me quedé de pie, llaves en mano. El silencio no era paz esta vez, sino vacío. Preparé café solo para ocuparme. Lo llevé a mi estudio, me senté en el sillón de cuero moldeado a mi cuerpo y miré la foto de Carolina en el estante tomada una tarde de verano en el lago, el sol detrás convirtiendo su cabello en cobre. Pensé en lo que habría dicho si hubiera estado conmigo en ese porche. Carolina rara vez alzaba la voz, pero cuando lo hacía el aire cambiaba. No habría permitido que Diego terminara su frase. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomé. Un mensaje de Diego: para que lo sepas, hemos decidido que la casa del lago será de ellos para siempre. No vuelvas. Sin explicación, sin debate. Solo una línea en la arena trazada sobre algo que ni siquiera le pertenecía. Leí el mensaje 2 veces, dejé el móvil boca abajo y me quedé mirando la ventana oscura. Durante 3 años desde que Carolina murió, había sido el padre complaciente, decía que sí. A todo firmaba cheques, sin cuestionar, aparecía cuando me llamaban y desaparecía cuando no. Me repetía que era por mantener vivo un vínculo con mi único hijo. Pensaba que quizás si cedía lo suficiente conservaríamos alguna versión de la familia que Carolina adoraba. Pero las familias verdaderas no se adueñan de lo tuyo y te echan. Las familias no borran tu nombre de la puerta de tu propia casa. Di un sorbo lento al café. Bajo el escozor de la humillación, algo más frío empezó a formarse. No era ira. Aún no. Era algo más helado. He trabajado en construcción toda mi vida. Sé de cimientos cómo levantarlos y cómo socavarlos sin que la estructura note que se desmorona. Y comprendí, sentado en la penumbra de mi despacho, que Diego acababa de darme un plazo sin darse cuenta. Ellos estaban ahí ahora. Se quedarían todo lo que pudieran mientras creyeran que podían salirse con la suya. Miré otra vez la foto de Carolina. Sonreía con esa expresión que siempre parecía ocultar un secreto. «Querrías que lo manejara a mi manera», murmuré. Afuera la calle estaba en silencio. Adentro dejé la taza, tomé una libreta y escribí una sola frase. Ellos jamás olvidarán este día. No era una promesa nacida de un arrebato, era un plano, y en mi mundo los planos siempre se construyen. El teléfono sonó poco después de las 6 de la tarde siguiente. Estaba en la cocina enjuagando el plato de una cena sencilla. Tenía las manos mojadas cuando contesté, sujetando el móvil entre el hombro y la mejilla. «Papá». La voz de Diego sonaba cortante, de negocios. Ese tono que usas cuando ya decidiste cómo terminará la conversación. Diego, contesté plano, indescifrable. «Habla. Lucía y yo lo hablamos. La casa del lago pasará a ser de sus padres. Alfonso y Beatriz se mudarán allí para siempre». Mi mano se detuvo bajo el chorro de agua. «Repite eso. Lo oíste bien». Su voz era tan firme como si me hablara del clima. «Tiene más sentido así. Ellos necesitan un hogar digno y tú casi no la usas». Cerré la llave. El silencio en la cocina solo lo rompía el zumbido del refrigerador. «No puedes regalar lo que no es tuyo, Diego. Esa casa no te pertenece. Puedo cuando es lo correcto». Solté una carcajada breve y seca. «¿Lo correcto para quién?» «Para todos», respondió sin vacilar. «Ellos la han pasado mal. Tú tienes más espacio del que ocupas. Estás, ya sabes, mayor solo. No es que invites amigos cada fin de semana, mayor solo». Dejó esas palabras flotando, seguro de que surtirían efecto. Hace 3 años, tras la muerte de Carolina, esa línea me habría partido en 2. Habría tartamudeado buscando concesiones para mantener la paz, para no perderlo. Creía que perder el cariño de mi hijo sería perder a Carolina otra vez. Pero algo en su manera de decirlo esta vez, como si mi vida tuviera fecha de caducidad ya marcada, hizo lo contrario. Endureció algo dentro de mí. «Diego», dije despacio. «Trabajé 30 años para esa propiedad.
Construí el negocio que pagó cada piedra, cada viga, cada maldito tornillo de esa casa. Tu madre y yo lo hicimos. Eso es lo que hacen los padres, interrumpió. Proveen. Se aseguran de que la familia esté bien. Proveí para ti, no para tus suegros. Ellos son familia ahora. No, mi voz se afiló. Son la familia de Lucía. Apenas los conozco. El silencio crujió en la línea. Papá está siendo egoísta. Solté una risa baja, incrédula. ¿Egoísta? ¡Qué descaro! Hablo en serio. Hemos hecho mucho por ti desde que mamá murió. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. ¿Mucho por mí? ¿Te refieres a la boda que pagué? ¿Al coche que compré cuando el tuyo se descompuso? ¿A los préstamos universitarios que liquidé? ¿O al depósito para ese departamento absurdo? Eso es lo que hacen los padres, repitió como un mantra. Y lo que no hacen los hijos es robar a su padre. Mi voz se volvió filo. Casi no vas ya. ¿Qué sentido tiene que quede vacío? No está vacío. Voy cuando quiero. Te aferras a una casa, papá. Eso no es sano. Mamá no lo haría. El aire en la habitación cambió. No hables por tu madre, dije, cada palabra separada, firme. Otra pausa. Más larga. No puedes decirme que no en esto, afirmó al fin como si fuera un hecho. Claro que puedo. ¿Crees que podrás detenernos? Los mudaremos el próximo fin de semana. Va a pasar. No, repetí tranquilo y definitivo. Su voz subió un tono rozando la ira. No hagas esto, papá. No lo compliques. Solo te vas a humillar. Durante años evité humillarme ante Diego, mantenía mi voz serena, mis exigencias mínimas, mi cartera abierta. Pero hubo una extraña libertad en darme cuenta en ese instante de que la vergüenza ya era suya, no mía. He terminado de hablar de esto, dije. Tú ya no mandas, disparó él. Ya no. Si peleas, perderás. Lo tomaremos de todas formas. Hubo un tiempo en que habría intentado razonar, buscar un punto medio. Pero pasé mi vida negociando en obras y sé cuando el otro lado no quiere acuerdo. No levanté la voz. No le dije que estaba equivocado. Ni siquiera pedí que lo pensara mejor. Simplemente colgué. Por primera vez en nuestras vidas fui yo quien terminó la llamada. El teléfono quedó en la encimera, la pantalla negra reflejando vagamente mi rostro. Mi corazón seguía firme. Mi respiración tranquila. Fue un gesto mínimo ese clic, ese final intencional, pero se sintió como la jugada inicial de un juego que había evitado durante años. Enjuagué el jabón de mis manos, las sequé con una toalla y me quedé un momento en el marco de la cocina. El silencio de la casa me rodeaba, pero esta vez no se sentía vacío. Estaba cargado porque ahora sabía dos cosas. Primero, Diego había cruzado un límite que no tenía marcha atrás. Segundo, yo por fin estaba dispuesto a actuar. No dormí esa noche. Hice las rutinas de siempre: ducha, cepillarme los dientes, incluso hojeé la sección de deportes del periódico del domingo. Pero cuando me acosté a las 11, mi mente no dejaba de moverse. El techo sobre mí bien podía ser una pizarra blanca. Lunes 14 de abril. Martes, miércoles, jueves. Sábado 19 de abril. Las fechas se alineaban en mi cabeza como hitos en un cronograma de obra. 30 años en la construcción me habían enseñado a pensar en fases, a dividir tareas, a respetar plazos y sobre todo a conocer al rival. Y Diego acababa de darme uno. Los mudaremos el próximo fin de semana, dijo como si ya estuviera escrito, como si yo solo tuviera que apartarme. Eso me dijo todo lo necesario. No era un plan improvisado, era un objetivo fijo, y un objetivo fijo puede atacarse desde muchos ángulos. Me giré de lado mirando el espacio donde Carolina solía dormir. Ella odiaba las fechas límite, pero amaba la preparación. Mide 2 veces, corta una, solía decir cuando hacíamos proyectos para la casa. Mis pensamientos empezaron a ordenarse en algo más definido. No se trataba solo de conservar la casa del lago, se trataba de mostrarle a Diego, a Lucía y a sus educados, pero oportunistas padres, que yo no era un mueble que podían mover a su antojo. Durante los 3 primeros años, tras la muerte de Carolina, lo había sido. Me dejé llevar a donde quisieron, acepté lo que pidieron.
convenciéndome de que decir sí era la única forma de que la familia no se desmoronara. El patrón visto ahora era vergonzosamente claro. 8 meses después del funeral, Diego me llamó por su coche. Papá está en las últimas. Lucía necesita algo confiable para ir al trabajo. Eso se convirtió en $26,000 para un SUV nuevo comprado y entregado en una semana. Un año después fue su condominio El Casero va a vender papá. Tenemos que actuar rápido. Firmé un cheque para el depósito sin siquiera ver el edificio. Luego vino el préstamo pequeño para amueblar lo que terminó siendo de 5 cifras. Cada vez me repetía que Carolina querría que ayudara. Cada vez los gracias se acortaban y las peticiones crecían. Y ahora habíamos llegado hasta aquí. Para medianoche dejé de intentar dormir. Caminé descalzo a la cocina, preparé un café negro y fuerte y me senté a la mesa con un bloc legal. Arriba escribí una palabra en mayúsculas opciones. Debajo, defensa legal. Marco López. Cambiar cerraduras podría escalar demasiado rápido. Vigilancia, monitoreo. Disuasión psicológica. Humillación pública riesgoso. Observé la lista. La defensa legal era evidente, conocía a Marco desde hacía 20 años. Había negociado mis contratos comerciales más grandes, me salvó de 3 demandas absurdas y logró convencer a una junta de urbanismo de revertir una decisión que habría costado $500,000. Cambiar cerraduras parecía precipitado. Si Diego pensaba que yo entraba en pánico, se aferraría más. No necesitaba que creyera que estaba quieto. Vigilancia. Eso tenía posibilidades, no solo para observarlos, sino para controlar el terreno. Disuasión psicológica. Esa idea me arrancó la primera sonrisa en días. Ya la había usado en negocios presión sutil para que la otra parte creyera que retirarse era su elección. Miré de nuevo la palabra opciones. Luego tracé una línea sobre ella y escribí ventajas, porque de eso se trataba. Regla 1. Nunca negocies desde la desesperación. Regla 2. Controla la información. Regla 3. Domina el tiempo. Casi pude escuchar la voz de Carolina. Estás construyendo algo otra vez, ¿verdad? Para las 2 de la mañana ya tenía el esqueleto de un plan. Fase 1. Hablar con Marco, levantar las murallas legales antes de que Diego huela el concreto. Fase 2. Instalar un sistema en Lago Claro que incomodara a cualquiera que no perteneciera allí. Fase 3. Dejar que Diego cayera solo en la trampa, todo cronometrado para la ventaja que él mismo me entregó en bandeja el plazo del fin de semana. A las 6:45 el sol apenas empujaba luz entre las persianas. Me duché, me afeité y me puse el mismo saco azul marino que usaba en reuniones con clientes. No porque a Marco le importara, sino porque a mí sí. Vistes para el trabajo que vas a hacer. A las 8:30 ya estaba en la oficina del centro de Marco López. Se puso de pie al verme su apretón de manos tan firme como lo recordaba. «Ricardo, qué gusto verte». «Ojalá pudiera decir lo mismo», respondí, sentándome en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Tengo un problema familiar, una disputa de propiedad». Sus cejas se alzaron un poco. «¿Comercial o residencial? Residencial. Villa del Lago Claro. ¿Eso está a tu nombre?» «Sí. La compré al contado hace 12 años». Se recostó en su silla. «¿Quién reclama a mi hijo?» Marco no parpadeó, pero su pluma se detuvo un segundo sobre el bloc. «Los pleitos familiares se complican. No quiero complicaciones. Quiero que quede blindado». Repasamos lo básico: escritura, historial de compra, mi testamento. Marco delineó protecciones, revisar la escritura, reforzar la propiedad con un fideicomiso si hacía falta y crear un registro claro de cualquier amenaza o coacción. «¿Qué tan rápido podemos movernos?», pregunté. «Para una revisión básica, unos días. Para protecciones más avanzadas, de 2 a 3 semanas. Demasiado tiempo», dije. «Piensan mudarse el próximo fin de semana». Marco asintió lentamente. «Entonces empezamos de inmediato. Tráeme mañana a primera hora todos los documentos que tengas sobre esa propiedad. Y Ricardo documenta todo: mensajes, llamadas, incluso las conversaciones cara a cara. Si te amenazan o exigen algo, apúntalo con fecha y hora». Salí de su despacho con una claridad que no sentía en años. Afuera el cielo sobre Guadalajara era de un azul duro y limpio.
A medio camino de mi coche sonó mi teléfono. Diego. Contra mi mejor juicio contesté. Por fin dijo. Tenemos que zanjar esta tontería. Los papás de Lucía esperan mudarse el próximo fin de semana. No lo hagas difícil. Abrí la puerta del coche y me senté. La única tontería es que pienses que puedes regalar mi propiedad. No es una tontería, papá. Ya empezaron a empacar. Qué mala suerte para ellos. Tendrán que desempacar. Vas a convertir esto en algo feo. Tú ya lo convertiste en algo feo. Suspiró como un cliente testarudo que rechaza una buena oferta. Alfonso perdió su trabajo el mes pasado. Beatriz está incapacitada. Necesitan esa casa más que tú. Ese no es mi problema que resolver. Se llama espíritu familiar. Como el que mostraste cuando me echaste de mi propio porche silencio. Luego más frío vendrán el sábado con o sin tu permiso. Colgó. Me quedé sentado mirando a través del parabrisas. Sábado. Eso me daba 5 días. 5 días para convertir mi villa, del lago, en un lugar al que no quisieran volver jamás. El martes por la mañana llegó con una luz que aplastaba todo lo que tocaba. Sin sombra, sin calor, solo una claridad estéril. Estaba en mi escritorio antes de las 7 papeles apilados con orden, la escritura de la villa, los registros de impuestos, las pólizas de seguro. Marco los tendría hoy. Pero mi mente no estaba solo en el blindaje legal. El papeleo impecable era necesario, pero no bastaba. Diego había dejado claro algo, no temía consecuencias que no pudiera ver. Creía que esto era solo terquedad contra inevitabilidad, que si insistía lo suficiente yo cedería como siempre. Eso significaba que debía cambiar el terreno de juego. Bebí un sorbo de café mirando la foto de Carolina en la esquina del escritorio. Ella reía cuando la tomé un mechón de cabello atrapado en la brisa del lago claro. Esa foto siempre había sido un consuelo. Últimamente se había vuelto otra cosa, un recordatorio de lo que vale la pena proteger. A las 8 ya caminaba por la acera 3 casas más abajo hacia una modesta casa estilo rancho con un buzón blanco que decía Mendoza. Darío Mendoza tenía 52 años soltero y era el tipo de vecino que podía cablear un cine en casa en lo que a la mayoría le toma leer las instrucciones. Nos conocimos el invierno después de la muerte de Carolina cuando una tubería reventada lo dejó con agua helada hasta los tobillos. Llamé a un plomero de confianza, me aseguré de que arreglara el desastre y rechacé su pago. Darío nunca lo olvidó. Abrió la puerta en jeans y una camiseta desteñida con el logo de alguna startup, las gafas manchadas de tantas horas frente a la pantalla. Ricardo dijo haciéndose a un lado para dejarme pasar. ¿Todo bien? Depende de lo que llames bien. Su oficina parecía el interior de un servidor. 3 monitores, cables enredados como lianas, estanterías con routers, placas de circuito y aparatos que yo no podía nombrar. Señaló una silla y me senté. Necesito tu ayuda con un proyecto. Entrecerró los ojos evaluando si hablaba en serio. ¿Qué clase de proyecto? ¿Del tipo que usa sensores de movimiento, luces, sonido? Tal vez algunos efectos visuales. Y todo debe activarse automáticamente cuando alguien entra en una habitación. Darío se recostó, una leve sonrisa en el rostro. Como una casa embrujada. Algo así. Pero el objetivo no es divertir, sino lograr que se vayan y no quieran volver. Eso le sacó una risa baja. Ahora sí captaste mi atención. ¿A quién vamos a espantar? Negué con la cabeza. Mejor no sepas todos los detalles. Digamos que hay gente que cree que puede instalarse en un lugar que no les pertenece. Quiero que tengan una experiencia inolvidable. Me observó un momento largo y luego asintió. Inolvidable, puedo hacerlo. Pasamos la siguiente hora discutiendo posibilidades detectores de movimiento en cada habitación principal, programados para disparar secuencias de luces que desorientaran pero sin riesgo. Bocinas ocultas en rejillas y detrás de muebles listas para reproducir sonidos, pasos en pasillos vacíos, puertas quejándose, susurros al borde de lo comprensible. Proyectores lanzarían siluetas sombrías en las paredes y, lo más importante, un sistema central que yo pudiera controlar a distancia. ¿Podemos agregar activación de agua?, pregunté. Duchas y grifos encendiéndose a la vez. Darío sonrió. Claro,
Tendré que conectarme a los controles de plomería, pero es factible. Y es legal, todas son funciones estándar de una casa inteligente, solo combinadas con creatividad. Para las 10, su ESUV ya estaba medio cargado, sensores del tamaño de detectores de humo, rollos de tiras LED programables, media docena de mini proyectores y una tableta con el software de control. Se movía con la rapidez de quien ha esperado una excusa para usar todos sus juguetes a la vez. El trayecto al Lago Claro tomó poco menos de 2 horas. Mantuve la vista en el camino, pero mi mente repasaba el plano de la villa: entrada, sala, cocina, las 3 habitaciones de arriba, el cuarto de costura de Carolina que no había tocado desde su muerte. Cada espacio tendría su papel en la función. Cuando llegamos, Darío bajó del coche y silbó en voz baja. «Bonito lugar», comentó. «Es mío», respondí con calma. «Y pienso conservarlo». Dentro el aire aún guardaba un leve aroma al limpiador de cedro que usé en los pisos el mes pasado. Se sentía extraño estar ahí sin Carolina, pero esta vez esa extrañeza venía acompañada de un propósito claro. Comenzamos por la entrada. Darío montó el primer sensor de movimiento sobre la puerta, enlazándolo a la tableta. Cuando esto se active, explicó, las luces de la sala comenzarán a parpadear cambiando de color y el asistente de voz dará una advertencia. «¿Qué clase de advertencia?», pregunté. Tecleó algo en la tableta. Un momento después, una voz serena pero firme llenó la habitación. «Atención, usted no es el propietario de esta casa. Salga de inmediato». Sentí algo parecido a la satisfacción. Bien, de ahí pasamos de cuarto en cuarto. Arriba, Darío colocó proyectores para lanzar sombras alargadas y cambiantes en las paredes, figuras que parecían moverse cuando no las mirabas de frente. En la cocina, conectó los grifos para que se abrieran a la orden, el agua rugiendo con un sonido mecánico. Colocó bocinas en rincones discretos detrás de libreros y bajo sillas. Los sonidos que llevarían crujidos aleatorios, pasos apagados, susurros indefinidos se superpondrían hasta que fuera imposible distinguir lo real. «Todo esto funciona en una red cerrada», dijo Darío escondiendo cables tras un zócalo. «Es independiente del Wi-Fi principal, así que no podrán simplemente desenchufar nada ni cambiar una contraseña». «¿Fuente de energía de respaldo?», pregunté. Sonrió. «Ya está cubierta. Baterías ocultas en el sótano mantendrán el sistema por días, incluso si bajan el interruptor general». A media tarde la villa estaba transformada, aunque para un ojo casual nada parecía distinto. Esa era la belleza del plan. Una sala seguía pareciendo una sala, pero ahora era un detonador de luz y sonido. Un pasillo parecía inofensivo hasta que lo pisabas y las sombras empezaban a moverse. Probamos cada secuencia, las luces estroboscópicas golpeaban fuerte, pulsando con un ritmo imposible de seguir. El asistente de voz aumentaba sus advertencias si el movimiento continuaba. Los sistemas de agua rugían tras 30 segundos de actividad. Los susurros, casi inaudibles al principio, se volvían más insistentes cuanto más permanecías. «Esto va a funcionar», dijo Darío mirando la tableta mientras los sensores se iluminaban en orden. «Tiene que funcionar». Mientras guardábamos el equipo, me quedé en la entrada mirando hacia el lago. El sol caía detrás de los árboles, bañando el agua con un brillo cobrizo. Carolina amaba esta hora, decía que hacía parecer que todo contenía la respiración. Cerré la puerta, la aseguré y dejé el sistema en espera. En mi mente ya lo veía Diego abriendo la puerta con esa confianza prestada. Lucía detrás de él, seguida de Alfonso y Beatriz, todos creyendo que entraban en una casa que era suya. Y la casa les respondería. El juego estaba a punto de cambiar. El miércoles por la mañana el golpe de Darío llegó antes de lo esperado. Abrí para encontrarlo equilibrando un montón de maletines de equipo contra la cadera, un proyector compacto bajo el brazo como si fuera un balón. «No pude dejar de pensar en esto», dijo al entrar. Se me ocurrieron algunas ideas para mejorarlo. Las ideas de Darío nunca eran pequeñas. Cuando cargamos su SUV ya había contado 2 baterías de respaldo de grado industrial, una colección de bocinas nuevas del tamaño de un vaso tequilero y algo que él llamó módulos de audio direccional. «Piénsalo como una linterna para el sonido», explicó mientras conducíamos hacia Lago Claro. «Apuntas a un lugar y solo quien está ahí lo escucha. Nadie más en la habitación lo nota.
Imaginé a Diego en el pasillo oyendo un susurro directo al oído mientras Lucía y sus padres miraban alrededor confundidos. Perfecto. La villa estaba exactamente igual que la habíamos dejado 2 días antes. Esa era la genialidad del trabajo de Darío, todo oculto a plena vista esperando. Comenzamos con los proyectores. Montó uno en lo alto de la esquina del rellano superior, su lente apuntando para lanzar una sombra a lo largo del pasillo. Cuando lo encendió, apareció una figura alargada y tenue, moviéndose con el vaivén suave de alguien paseando. Aun sabiendo que era solo luz en la pared, sentí cómo se tensaban mis instintos. «Imagina ver eso a las 2 de la mañana después de un par de copas», dijo Darío. Agregamos 2 más en las habitaciones de invitados programados para parpadear cada pocos minutos lo suficiente para atrapar el rabillo del ojo. Luego vino el audio direccional. Darío instaló uno en la entrada escondido tras la moldura superior. Lo probamos. Me paré sobre el felpudo y una voz baja susurró: «No deberías estar aquí». Un paso a la izquierda y desaparecía. Retrocedí y volvía. El efecto era instantáneo y personal, como si la casa me eligiera. «Ese les va a calar hondo», dijo Darío. Para media mañana el piso superior y la planta principal estaban completamente integrados. Las luces seguían parpadeando con el movimiento, el agua rugía en cada grifo tras 30 segundos de actividad. Pero ahora el sistema añadía sombras para ver, voces para oír y la inquietud de no saber qué se activaría después. Pasamos al sótano para instalar las baterías. Darío deslizó una detrás del revestimiento junto al cuadro eléctrico y la otra bajo la escalera. «Estas mantendrán todo funcionando al menos una semana si cortan la corriente», explicó. «Y que tengan suerte encontrándolas sin destrozar la casa». Me quedé en lo alto de la escalera mirando hacia el sótano en penumbra. Carolina siempre odiaba ese lugar, decía que parecía el sitio donde espera una mala noticia. Hoy, en cambio, se sentía como el centro de mando de algo quirúrgico. Al mediodía estábamos listos para la prueba completa de la secuencia. Comenzamos en la entrada, el sensor de movimiento se activó. Las luces estallaron en un ritmo entrecortado y el asistente de voz dio su advertencia. Darío avanzó hacia la sala. El agua brotó en el fregadero de la cocina. Sombras parpadearon contra la pared del fondo y el susurro lo siguió como una segunda sombra. Arriba, el proyector del rellano proyectaba su figura caminante por la pared, mientras las bocinas del dormitorio reproducían un golpeteo lento e irregular, no fuerte, solo presente. El tipo de sonido que jurarías real hasta abrir la puerta y encontrar nada. La sincronización era perfecta. Cada elemento se apoyaba en el anterior y todo se reiniciaba tras unos minutos de quietud, listo para activarse de nuevo. «Esto», dijo Darío con una sonrisa mientras estábamos de pie en la villa silenciosa, «es una obra maestra». «Es una herramienta», lo corregí, aunque una parte de mí estaba de acuerdo. Nos sentamos en los escalones del porche comiendo los sándwiches que había traído de casa con el lago extendiéndose frente a nosotros. El agua estaba calma, el aire fresco. La villa lucía como siempre lo fue para mí, un refugio, un lugar seguro. Nadie que la mirara desde fuera sospecharía que ahora estaba preparada para defenderse. Darío se limpió las manos y me lanzó una mirada. «¿Sabes, Ricardo? Hay algo satisfactorio en darle dientes a una casa». Pensé en Carolina, en los años en que insistió en que la villa fuera un lugar de bienvenida. A ella no le habría gustado la idea de dientes, pero habría entendido el principio: proteger lo que es tuyo. Para media tarde habíamos guardado todo el sistema armado y la tableta de control vinculada a mi teléfono. Ahora podía supervisar la villa desde cualquier lugar, ver transmisiones en vivo, activar o pausar secuencias, incluso ajustar el tiempo en el momento. Parado en el umbral, antes de irnos, eché un último vistazo. Los muebles seguían en su sitio, la alfombra alineada, las cortinas en su punto justo. Nada delataba que cada esquina, cada umbral, cada rincón silencioso era ahora una trampa. Ya en Guadalajara esa noche me senté en mi estudio, la tableta al lado sobre el escritorio. Las cámaras de la villa mostraban su brillo en la penumbra: entrada, sala, cocina, pasillo, rellano superior. Todo quieto, todo esperando. Mi teléfono vibró. A las 8:47 p.m. Un mensaje de Diego: «Llegaremos alrededor de las 2:00 p.m. del sábado. Ni te molestes en venir».
Me quedé mirando la pantalla un instante, las comisuras de mis labios alzándose. Cronometrado al detalle. Me había dado la última pieza que necesitaba. Sábado 2:00. Llegarían seguros de sí, convencidos de que yo estaba lejos y mi casa estaría lista para recibirlos. Cerré el mensaje sin responder, me recliné en la silla y dejé que el silencio me envolviera. En construcción, el momento más peligroso es el anterior al primer golpe de martillo. Toda la fuerza sigue siendo potencial. Todo el cambio aún es invisible. El sábado caería el golpe. Sábado 19 de abril, 1:45 p.m. La cámara de la entrada mostraba calma, el lago detrás como un cristal azul. Yo estaba en mi estudio a 200 metros, la tableta inclinada hacia mí y el teléfono al lado. Cada sistema en la villa estaba armado, sensores listos, audios preparados, proyecciones cargadas, controles de agua. Listos. Exactamente a las 2:02, una SUV plateada oscura apareció en la cámara del camino de entrada. Diego conducía. Lucía iba de copiloto, las gafas de sol empujadas hacia arriba en su cabello. Alfonso y Beatriz ocupaban el asiento trasero, inclinándose hacia adelante como turistas ansiosos por ver una atracción. No se detuvieron a contemplar el paisaje. Tan pronto como el vehículo se detuvo, las puertas se abrieron y los cuerpos bajaron con la soltura de quienes creen que ya pertenecen. Diego rodeó la parte trasera, abrió la cajuela y comenzó a descargar maletas. Lucía señalaba hacia el porche como si dirigiera una escena de película. Alfonso levantó una maleta con ruedas. Beatriz apretaba contra su costado una gran bolsa de lona, el tipo de bolsa que traen quienes piensan quedarse mucho tiempo. A través del micrófono de la cámara pude oír la grava crujir bajo sus zapatos. Una gaviota graznó sobre el agua. Y entonces, al llegar al pie de los escalones, Alfonso notó el letrero "El trabajo de Darío", una placa de acero cepillado montada sobre madera de cedro, el mensaje grabado en letras negras. Bienvenidos a la casa del futuro. Entren bajo su propio riesgo. Beatriz se detuvo primero, apretando la mano sobre su bolso. ¿Qué se supone que significa esto? Alfonso se inclinó para leer. Algún tipo de broma. Lucía soltó una risa ligera. Oh, eso es solo papá siendo raro. Siempre hace cosas así. Ignórenlo. Diego ni siquiera miró el letrero. Vamos, entremos ya. Pero Beatriz no cedió. Yo no paso junto a esto. Se ve ridículo. Hace que el lugar se sienta mal. Alargó la mano, agarró el soporte y tiró. Los tornillos se soltaron del revestimiento con un chillido metálico. La placa cayó al porche. Beatriz la empujó con el pie. «Listo», dijo sacudiéndose las manos. Lo primero que había que quitar. Vi cómo la placa se asentaba en la tarima, el sol destellando en su borde. Subieron los escalones, Diego al frente, Lucía detrás. Alfonso siguió con su maleta y Beatriz cerró la fila luciendo aún la sonrisa satisfecha de quien cree que ya mejoró el entorno. Diego sacó una llave de su bolsillo, una copia de la que le di años atrás, y la deslizó en la cerradura. La puerta cedió sin resistencia. «Bienvenidos a casa», dijo por encima del hombro, guiándolos hacia adentro. Desde mi escritorio cambié la vista de la tableta a la cámara de la sala. Fueron apareciendo uno a uno en el encuadre sus zapatos cruzando la alfombra que Carolina y yo habíamos escogido en un viaje a Santa Fe. La voz de Beatriz se escuchó claramente por el micrófono. «Oh, es incluso más bonito de lo que imaginaba». Alfonso dejó su maleta junto a las escaleras. Se siente como un hogar de verdad. Lucía se deslizó hacia la cocina. «Veamos qué cenamos». «Me muero de hambre». Diego estaba en medio de la sala, las manos en la cintura, examinando el lugar como un hombre, inspeccionando una propiedad recién comprada. Había en su postura una comodidad que no le veía desde adolescente, y entonces venía de saber que sus padres arreglarían lo que rompiera. Los dejé moverse libremente durante la siguiente hora. Alfonso curioseó por el piso de arriba. Beatriz acomodó los cojines del sofá. Lucía se sirvió una copa de vino de la botella que sacó de su bolso. Diego jugueteó con el termostato. De vez en cuando, alguno pasaba frente a un sensor de movimiento. La tableta se iluminaba registrando la activación, pero yo no activé nada. Todavía no. Dejé que se confiaran.
A las 8:30 de la noche el sol ya se había puesto sobre el lago claro. La cámara del rellano mostraba a Alfonso en pantalones de pijama yendo hacia la habitación de invitados. Beatriz ya estaba en la cama, un libro abierto en las manos. Lucía estaba en la cocina enjuagando platos. Diego se desparramaba en el sofá, teléfono en mano, deslizando la pantalla con la leve sonrisa satisfecha de quien cree que el día salió como esperaba. Esperé hasta que el perfil de sonido de la villa, el gráfico en la tableta que mostraba el ruido ambiente, bajó casi al silencio. 10:03 p.m. Desde mi silla en Guadalajara me incliné hacia adelante y toqué el icono principal en la pantalla de control. Ejecutar secuencia completa. El sistema cobró vida en menos de un segundo. Las luces de cada habitación comenzaron a estallar en destellos estroboscópicos. No era el pulso suave de un club, sino destellos agudos desorientadores alternando rojo, azul y blanco. Arriba los proyectores lanzaron la sombra caminante por la pared del pasillo. Abajo las bocinas susurraron justo por encima del límite del oído: no deberían estar aquí, no deberían estar aquí. En la cocina, el agua brotó del grifo golpeando el acero inoxidable con estrépito. Las duchas del baño rugieron de golpe. Vapor ya empañaba el rellano superior. La cámara del rellano captó a Alfonso tambaleándose en el pasillo, una mano cubriéndose los ojos de los destellos. «Bea, Bea, ¿qué demonios pasa?». La voz de Beatriz llegó desde el cuarto de invitados, aguda y tensa. «Alfonso, hay alguien aquí dentro». Lucía apareció en la transmisión de la sala, la cabeza girando de un lado a otro mientras las sombras se deslizaban por las paredes. «Diego, tú preparaste algo». Diego se irguió de golpe. «No debe ser una falla eléctrica». Se cortó al oír cómo el asistente de voz anulaba todos los sonidos. «Atención. Ocupantes no autorizados detectados. Abandonen la propiedad inmediatamente». El audio direccional de la entrada se activó. Diego se congeló en mitad de un paso al sentir el susurro directo en su oído derecho: «Sal de aquí». Se giró buscando el origen, pero Lucía y sus padres políticos ya corrían hacia la cocina intentando cerrar el agua. La cámara mostró a Lucía girando las llaves del grifo sin éxito. Alfonso tiró de la puerta del refrigerador como si eso ayudara. Beatriz se aferró al marco de la puerta con los ojos desorbitados, viendo una sombra deslizarse por el techo. Arriba, el proyector en la habitación de invitados parpadeó proyectando la silueta de una figura inclinada en el umbral. El grito de Beatriz cortó el ruido de la villa. Diego chilló: «Llama a la policía». Él ya buscaba su teléfono a tientas. Pero incluso si lograba comunicarse, yo sabía exactamente lo que encontraría en un sistema domótico en perfecto estado. Nada ilegal, nada roto, solo una desafortunada avería. La cámara del rellano mostró a Alfonso agarrando el brazo de Beatriz. «Nos vamos ahora». La voz de Lucía se superpuso a la suya. «No puedo abrir la puerta principal». 30 segundos de retraso en la cerradura inteligente para hacerles sentir las paredes cerrándose. Observé a Diego tirar del picaporte, los hombros tensos por el esfuerzo. Cuando por fin hizo clic, todos salieron corriendo al porche parpadeando en la oscuridad. Nadie miró atrás hacia el letrero que Beatriz había arrancado. En menos de un minuto estaban en la ESUV retrocediendo por la entrada. La cámara siguió las luces traseras hasta que se perdieron entre los árboles. La villa volvió a quedarse en silencio. Me recosté en mi silla, las manos descansando sobre los brazos. La secuencia había funcionado a la perfección, ni un fallo, ni una sola oportunidad para que recuperaran el control de la historia. Diego pensó que llegaba a su nueva propiedad. En realidad, acababa de entrar en la mía. Las transmisiones de las cámaras seguían abiertas en mi escritorio cuando el teléfono sonó a las 7:31 de la mañana del domingo. La pantalla mostraba el nombre de Diego. Dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Buenos días, hijo», dije con una calidez suficiente para parecer sincera y neutral para no revelar nada. «¿Qué hiciste, papá?». Las palabras salieron agudas, quebradizas, el sonido de alguien que no había dormido y funcionaba a base de adrenalina e indignación. «¿De qué hablas? No te hagas el tonto conmigo». Su voz se quebró demasiado alta para fingir control. La casa se volvió loca anoche.
Luces parpadeando, agua saliendo por todos lados. Voces gritándonos que nos fuéramos. Los papás de Lucía están traumatizados. Mi corrigió Beatriz. Estuvo llorando horas. Alfonso creyó ver. Se detuvo otra vez como si el recuerdo fuera peligroso de pronunciar. Me acomodé en mi silla tartentula echando una mirada a la imagen congelada en el monitor, la sala vacía de la villa del Lago Claro, la luz de la mañana bañando la alfombra. Eso suena aterrador, dije, dejando que un poco de simpatía suavizara las palabras. Llamaron a alguien. Llamamos a la policía, respondió Diego con amargura en cada sílaba. Vinieron a las 6, revisaron toda la casa y dijeron que no veían nada raro. Bueno, comenté con ligereza. Eso es un alivio. Alivio, su voz subió de volumen. No dormimos en 8 horas, Alfonso se desplomó 2 veces. Es Alfonso, corregí distraído. No me importa cómo se llama ahora. Dejé que el silencio llenara la línea antes de hablar otra vez. Diego, a veces estos sistemas inteligentes modernos se vuelven impredecibles. Podría haber sido una subida de tensión o una falla de cableado. No te atrevas a tratarme como a un idiota, espetó. Esto no fue algo al azar, fue deliberado. Y los dos sabemos que tuviste algo que ver. Sonreí al monitor aunque él no podía verme. Diego, estuve en Guadalajara toda la noche a 200 metros. ¿Cómo podría controlar la casa desde aquí? Pudiste haber contratado a alguien. ¿A quién exactamente? Para montar una casa embrujada sofisticada solo para asustarlos. Suena un poco descabellado, ¿no crees? Su respiración sonaba irregular al teléfono. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? No dejaremos que un fallo técnico nos detenga. Aún piensan mudarse. Incliné la cabeza hacia las transmisiones de las cámaras. La villa seguía vacía esperando. Tal vez la casa no soporta a los extraños, dije. El silencio que siguió se estiró 10 largos segundos. Te subestimé, dijo al fin, su voz ahora más baja con un borde que no era miedo exactamente, pero se le acercaba. Suele pasar, contesté. La línea se cortó. Dejé el teléfono suavemente, mis dedos tamborileando una vez en el escritorio. Si lo de anoche había sido una función teatral, esta mañana era la reseña. Los había descolocado, las grietas en su seguridad habían aparecido. Pero el espectáculo no había terminado, y como en toda buena obra, el segundo acto debía subir la apuesta. A las 10 en Lucero, la cámara de la entrada de la villa se iluminó otra vez. Un sedán blanco entró en la entrada. Un hombre bajó cargando una pesada caja de herramientas negra del tipo que usan los cerrajeros. Me incliné hacia adelante para ver mejor. Diego estaba con él, gesticulando hacia la puerta principal con frustración exagerada. El cerrajero se agachó para examinar la cerradura, luego miró a Diego y negó con la cabeza. El audio captó la conversación. «Estas no son cerraduras normales, señor», dijo el cerrajero. «Son sistemas inteligentes integrados, escáneres biométricos, conectividad inalámbrica, fuentes de energía de respaldo». «¿No puedes simplemente cambiarlas?», preguntó Diego. «No sin reprogramar toda la red, y eso... bueno, no es mi área». El hombre cerró su caja de herramientas con un chasquido decidido. Necesitarán un especialista en automatización doméstica. Me permití una pequeña sonrisa privada. Darío Mendoza era el único especialista en 200 kilómetros que conocía este sistema a fondo, y yo era el único de quien aceptaría instrucciones. El cerrajero se fue. Diego se quedó en el porche un largo momento, manos en la cintura, antes de dar media vuelta y regresar a su coche. La cerradura de la villa permaneció activada. Las cámaras seguían transmitiendo. Esa noche dejé todas las transmisiones abiertas. La casa permaneció en la oscuridad, vacía pero alerta. El lunes pasó sin llamada. El martes a las 8:03 p.m. El micrófono de la entrada registró el crujido de llantas sobre grava. Eché un vistazo a la transmisión. Diego y Lucía, esta vez sin sus padres. Llegaron a mi puerta en Guadalajara como personas que ya habían agotado las opciones educadas. Lucía se quedó un paso detrás de Diego, brazos cruzados, mandíbula tensa. «Ábrenos, papá», llamó Diego. «Ya lo hice. Necesitamos hablar», dijo él. «Por supuesto». Me hice a un lado dejándolos pasar al vestíbulo. El perfume de Lucía llegó antes que sus palabras penetrantes, cítrico caro. «Este juego termina hoy», dijo Diego.
O paras lo que estés haciendo y nos das la villa, o... Miró a Lucía. ¿O qué pregunté? La voz de Lucía era baja y controlada. O no volverás a vernos. Ni visitas, ni fiestas, ni futuros nietos. Hubo un tiempo en que eso me habría destrozado. Ahora era solo información. Entonces es una amenaza, dije con calma. Es la realidad, respondió Diego. Tu viejo está solo. ¿Qué haces aferrado a un lugar así? Los miré a ambos. Interesante perspectiva de quienes intentaron apropiarse de él sin preguntar. Los ojos de Lucía destellaron. Pensamos que serías razonable. Lo estoy siendo, dije. Estoy quedándome con lo que es mío. Diego dio un paso al frente. ¿Crees que eres muy listo? Te demandaremos. Acoso, daño emocional. Le diremos a todos lo que hiciste. ¿Basado en qué pruebas? Su mandíbula se tensó en silencio por un momento. Esto no ha terminado. Me apoyé en el marco de la puerta, mi voz tranquila, creo que sí. Se fueron sin decir otra palabra. No los miré marcharse. En mi estudio me senté al escritorio y saqué un bloc de notas. Aquella conversación me había dado la última pieza que faltaba. Mañana llamaría a Marco López y a algunos más. Diego pensaba que la batalla era de tecnología e intimidación. Se equivocaba. El desenlace sería de papel legal vinculante y definitivo. La casa podía espantarlos, pero yo quería que quedaran fuera para siempre. A la mañana siguiente de la tormentosa visita de Diego y Lucía a Guadalajara amaneció gris y sin viento. Un cielo que parecía contener la respiración. Me serví un café negro sin azúcar ni crema. Me senté al escritorio, la taza en una mano y el teléfono en la otra. Mi pulgar flotó sobre un nombre en la lista de contactos: Marco López. Llevaba 22 años conociendo a Marco. No era solo un abogado, era el tipo de hombre que sabía exactamente el sonido que hace un libro de leyes al cerrarse en la cara de alguien. Nos conocimos cuando mi difunta esposa Carolina y yo compramos nuestra primera propiedad para alquilar. Él se había encargado del papeleo entonces y de cada transacción inmobiliaria desde aquel día. Cuando contestó, su voz sonó como siempre tranquila, cortante, eficaz. Ricardo, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito proteger la villa de Lago Claro, dije. Para siempre. Sin disputas ni vacíos legales. Nadie, ni mi hijo, ni su esposa, ni su familia podrá reclamarla jamás. Al otro lado se escuchó el leve rasguño de una pluma sobre el papel. De acuerdo. ¿Cuál es la situación? Le conté la versión condensada. La declaración de Diego en el porche, las amenazas veladas de Lucía, los Mendoza sentados en mis sillas tomando mi vino, el espectro que los hizo salir corriendo. Cuando terminé, Marco López soltó un silbido bajo. «Y supongo que no quieres vender la propiedad». No respondí, pero tampoco quiero que siga a mi nombre. No, si eso significa que seguirán rondando. Entonces hay un par de opciones, dijo Marco. La más limpia: transferir la propiedad a un fideicomiso irrevocable o donarla directamente a una entidad que controles. O podrías regalarla a una organización benéfica. Me recosté en la silla. ¿Qué tan rápido es el camino de la donación? Si ya tienes una en mente, puedo preparar todo en 48 horas. Una vez firmados y registrados los documentos, será intocable. Recordé la voz cálida y firme de Carolina hablando del centro de apoyo para veteranos donde solía ser voluntaria. Lago Claro no era solo un terreno. Era un lugar en el que ella creía que la gente podía sanar. Quizá aún podría hacerlo. Iniciativa Descanso de Veteranos, dije. Llevan años intentando comprar terrenos cerca del lago. Dónaselo a ellos. Marco no dudó. Entendido. Podrás seguir visitándolo, por supuesto. Incluiré una cláusula que te otorgue acceso vitalicio honorario, pero legalmente no será tuyo, lo que significa que tampoco será de él. Perfecto, dije. Acordamos vernos esa tarde. A las 12:00 estaba sentado en la oficina revestida de madera de Marco, el tipo de lugar donde hasta el aire parecía tener peso legal. Las ventanas daban al centro, pero las persianas estaban medio cerradas. Marco deslizó una pila ordenada de documentos por el escritorio. Aquí está la transferencia de escritura, aquí el acuerdo de donación con iniciativa Descanso de Veteranos.
Y aquí tocó la última página, está la cláusula que pediste: acceso vitalicio honorario para ti y quien designes. Revocable solo por ti. Leí cada línea, cada cláusula, cada coma. Luego firmé. Cuando la pluma dejó el papel, sentí que algo se desplazaba, como si el peso de la villa hubiera pasado de mis hombros a un cimiento que Diego no podría tocar. Marco reunió los papeles. Lo registraré en el juzgado del condado mañana temprano. Para el viernes será un hecho público. Cualquiera que busque la escritura verá a Iniciativa Descanso de Veteranos como propietario. Y Diego pregunté. Marco esbozó una sonrisa seca. Podrá contratar a todos los abogados del estado. No servirá de nada. La propiedad quedará fuera de su alcance. Esa tarde me senté en mi estudio con la transmisión de la villa abierta en mi portátil. El lugar estaba tranquilo, bañado por el oro del atardecer. A las 7:12 p.m., los faros iluminaron la entrada, la camioneta de Diego. Lucía iba en el asiento del copiloto. Salieron rápido, avanzando hacia la puerta principal como si fueran los dueños. Diego probó su llave. La cerradura no cedió. Golpeó la puerta, gritó una vez. «No, papá, no, Ricardo». Solo un seco. «¡Abre!». Al no recibir respuesta, dio un paso atrás y miró la casa como si lo hubiera ofendido. Lucía sacó su teléfono y empezó a grabar un video. «Esto es acoso», dijo a la cámara. «Esto es un desalojo ilegal. Nos veremos en los tribunales». Casi solté una carcajada. No sabía que la tinta de la transferencia ya estaba seca. A la mañana siguiente llegó la llamada. El número de Diego otra vez. «Esto es definitivo», dijo sin rodeos. «Vamos a tomar acciones legales». Diego, dije manteniendo el tono sereno. «Para cuando presentes algo, tal vez quieras comprobar quién es el dueño de la villa». «¿De qué hablas?». «Ya no es mía», respondí. «Y tampoco es tuya». Silencio. Luego, «¿Qué demonios hiciste?». «Honré la memoria de tu madre», dije. «Algo que parece que tú olvidaste». Su voz subió un tono. «La regalaste a quien... lo sabrás pronto. Será público para el viernes». Se escuchó su respiración agitada. «Te vas a arrepentir». No contesté. «Dormiré mejor que en años». La línea se cortó. 2 días después, la noticia corrió más rápido de lo que imaginaba. La Iniciativa Descanso de Veteranos publicó una foto en sus redes sociales, su directora de pie en el porche de la villa, el lago brillando detrás. El pie de foto decía: «Estamos profundamente agradecidos de recibir la generosa donación de la villa del Lago Claro del señor Ricardo Hale. Este refugio servirá como lugar de sanación para veteranos y sus familias durante décadas». El periódico local lo recogió. También un par de medios en línea. Al mediodía mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes no de Diego, sino de personas con las que no hablaba desde hacía años, todos felicitándome o curiosos. Cuando Diego finalmente llamó, su voz sonó plana, casi atónita. «Así que eso es todo. Preferiste dárselo a extraños antes que a tu hijo». «Preferí dárselo a gente que lo respetará», dije. «Has destruido a esta familia». No respondí en voz baja. «Tú lo hiciste solo». No le quedó nada más que decir. Cerré la llamada, me recliné en la silla y miré hacia el horizonte de Guadalajara. La villa ya no era mía, pero estaba a salvo. El lugar de Carolina. Mi lugar. Ahora de los veteranos que lo usarían para algo bueno. ¿Y Diego? Él había quedado fuera no por un cerrojo ni por un truco de casa embrujada, sino por una barrera que ningún berrinche ni abogado podía derribar la ley. La guerra ya no iba a escalar. Había terminado y yo había ganado. El jueves amaneció limpio y brillante el cielo de Guadalajara como una lámina de vidrio recién cortada. Me desperté antes que el despertador, ya vestido en mi mente traje gris, camisa blanca, la corbata que Carolina siempre decía que me hacía parecer que cada palabra mía iba en serio. Sobre la encimera de la cocina, una carpeta contenía copias certificadas de la escritura registrada la transferencia. El acuerdo de donación a Iniciativa Descanso de Veteranos. La cláusula de acceso vitalicio. Con mi nombre ahí, mis llaves para una puerta que Diego nunca volvería a abrir. A las 9:55 empujé la puerta de cristal de la oficina de Marco López.
La recepcionista levantó la vista, sonrió y dijo: «Señor Hale, sala de conferencias B». «¿Ya están aquí?», pregunté. «Ya están. Por supuesto que sí. Los inseguros llegan temprano. Los no invitados llegan furiosos». Dentro la sala olía a pulimento de limón y a papel. Marco estaba en la cabecera, una pila impecable de documentos alineada con precisión. Frente a él, Diego con la mandíbula apretada. Lucía con los brazos cruzados, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Alfonso y Beatriz Mendoza juntos en el banco contra la pared, vestidos como si creyeran que la dignidad se plancha en la tela. «Buenos días», saludé. Me senté junto a Marco y entrelacé las manos. Diego no se molestó en responder. «Venimos a resolver esto ahora». Marco levantó una palma. «Ustedes vienen a ser informados. Esto no es una negociación». La palabra les cayó como una puerta que no cede. Lucía soltó una risa breve sin humor. «Ya veremos». Marco deslizó una hoja a mitad de la mesa. «Pueden empezar viendo esto». El índice del registro del condado propietario registrado de la villa Lago Claro, Iniciativa Descanso de Veteranos. Desde ayer a las 10:03 a.m., la escritura de donación, la declaración de cumplimiento y el impuesto de transferencia están completos y en términos legales son irrevocables. El silencio cayó con peso. Diego parpadeó primero. «Irrevocable. La gente revierte cosas todo el tiempo». «No esto», dijo Marco. «Irrevocable significa lo que temes que significa». Lucía se inclinó hacia adelante, las uñas perfectas tamborileando sobre el papel. «No puedes regalar así una propiedad familiar. Él es mi esposo. Tenemos un derecho familiar». «No, no lo tienen», replicó Marco. «Ni siquiera Jalisco reconoce derechos familiares para donaciones posteriores a la jubilación cuando la propiedad está solo a nombre del titular y la transferencia cumple las normas de cesión benéfica. Su derecho familiar existe solo en su vocabulario, no en nuestros estatutos». Alfonso carraspeó intentando sonar razonable. «No buscamos problemas. Solo necesitamos un lugar donde vivir. Pensaron que podían mudarse a una casa que no era suya», interrumpí. «Y me dijeron que me bajara de mi porche para lograrlo». Beatriz se inclinó, ambas manos planas sobre la mesa, las perlas temblándole en el cuello. «Después de todo lo que nuestra hija ha hecho por tu hijo». Se detuvo, quizás entendiendo que en esa sala el sentimentalismo no rendía frutos. Marco levantó otro documento. «También está esto, una notificación de no ingreso y cese de hostigamiento en nombre del señor Hale y de Iniciativa Descanso de Veteranos. Si alguno de ustedes entra en la villa sin la invitación por escrito del titular de acceso vitalicio, incurrirá en allanamiento. Si continúan las llamadas, mensajes o presiones indebidas, tomaremos medidas legales. Diego bufó. Acceso vitalicio. Así que la regaló y se la quedó. Donó la propiedad, dijo Marco, y reservó un privilegio de uso para el donante válido a discreción de la organización. Es perfectamente legal. Él puede quedarse allí cuando la villa no esté reservada para actividades del programa. Ustedes, en cambio, no tienen derecho a poner un pie adentro. Diego abrió y cerró la boca. Entonces ganó, dijo al fin con amargura. Ese es el gran espectáculo, arrastrarnos aquí para ver cómo gana. Sus ojos se posaron en mí. Preferiste dárselo a desconocidos antes que a tu propio hijo. Preferí dárselo a gente que entiende lo que es un hogar, respondí. No es una moneda de cambio, no es un tributo. Y no es una herramienta de castigo para un padre en duelo. Un hilo de rojo subió por el cuello de Lucía. Esto no ha terminado. Contaremos lo que nos hizo. Contaremos lo de la... Se interrumpió en la palabra casa, como si el recuerdo de aquella noche aún le apretara la garganta. Marco ni parpadeó. Cuenten lo que quieran. El registro público contará otra historia, la de un donante que entregó una propiedad junto al lago para retiros de sanación de veteranos. Los periodistas llamaron esta mañana. Seguro vieron las fotos. Diego miró a Lucía. Ahí estaba, habían visto las publicaciones, los comentarios, los pequeños corazones azules que nunca caen en quien uno espera. La voz de Beatriz, ahora pequeña, tocó el aire. No queríamos hacer daño. Solo pensamos que tenía sentido. Está solo.
Ni siquiera lo usa. La miré sin enojo. Recordé a Carolina la forma en que alineaba un cubierto con 2 dedos suave e inflexible a la vez. Lo uso, dije. Lo uso para recordar a mi esposa, para sentarme frente al agua y a mi silencio, y aunque no lo usara nunca aún así, no sería de ustedes. Marco tomó el último grupo de papeles y los abrió en abanico para sus ojos. Para evitar más confusión, aquí tienen copias certificadas de la escritura de donación y la carta de intención. Aquí está el aviso registrado de acceso del donante para el señor Hale. Y aquí cartas dirigidas a cada uno de ustedes, dejando constancia de la advertencia de hoy. Diego miró las páginas como si estuvieran escritas en un idioma que nunca estudió. «Planeaste esto. No al principio», dije. «Pero en el momento en que me dijiste que no podía entrar en mi propia casa, me enseñaste cómo iba a terminar esto». Se apartó de la mesa tan rápido que las patas de la silla chirriaron. «Has destruido a nuestra familia. Estoy marcando un límite», dije. «La familia sobrevive con límites. Muere en su ausencia». Alfonso levantó las 2 palmas en un gesto que una vez vi usar a un capataz para implorar misericordia a una tormenta. «Podemos al menos hablar de un tiempo de transición para buscar otra opción». Marco López deslizó un sobre blanco delgado por la mesa hacia él. «Un cheque de parte del señor Ricardo Hale para iniciativa Descanso de Veteranos a tu nombre. Alfonso y Beatriz están marcados para vales de asistencia de reubicación. La organización benéfica lo convertirá en créditos de servicio con su red de vivienda asociada. No comprará una vista al lago. Comprará tiempo». Beatriz miró el sobre como si pudiera morder. «No queremos su caridad». La miré a los ojos. Querían mi caridad en el lago. La voz de Lucía intentó sonar segura, pero no lo logró. «Hemos terminado, sí», respondió Marco. «A menos que quieran otra copia de la ley que explica lo que significa irrevocable». Diego parpadeó como si la palabra le hubiera golpeado. Luego giró hacia la puerta, mano en el picaporte, y se detuvo. No miró atrás cuando habló. ¿Saben qué es lo peor? Sigo oyendo la voz de mamá diciéndome que sea mejor que esto, y pensé que esa voz se apagaría si presionaba lo suficiente. Tragó saliva. No lo hizo. La puerta se abrió y se cerró. Se marcharon en fila, ya no como familia. Solo 4 personas unidas por una pérdida compartida y un plan fracasado. Cuando la sala quedó vacía, Marco recogió los documentos con la misma precisión ordenada con que los había puesto. «Ejecutaste todo a la perfección», dijo. «Muros de papel», respondí. «Parecen frágiles hasta que te estrellas contra uno». Casi sonrió. «¿Qué harás ahora, conducir?», contesté. «Hay un lugar que no he visitado bien en meses. El camino al lago claro seguía igual, primero matorrales, luego pinos y después ese primer destello de agua que aún podía quitarme el aliento. Entré en la entrada de grava justo cuando la luz de la tarde convertía el lago en cobre martillado. En el porche esperaba una mujer, el cabello recogido en un moño bajo, portapapeles en mano. Avanzó con una sonrisa profesional que escondía algo más cálido. «Señor Hale, soy Dana Ortiz, directora del programa de iniciativa Descanso de Veteranos. Nos dimos la mano. Pensé que mantendríamos la dedicación pequeña», dijo. «Tendrás tu tiempo aquí, y cuando nuestros participantes vengan, bueno, tendrán el suyo». Dentro la casa tenía el silencio de un lugar entre estaciones. Ya no quedaban trucos tecnológicos, los proyectores desaparecidos, las bocinas empaquetadas y devueltas a Darío Mendoza con un agradecimiento y una botella de bourbon que fingiría no haber merecido. El aire solo guardaba madera jabón y el último eco de una pelea que no volvería a escenificarse ahí. Dana recorrió las habitaciones conmigo, escuchando mientras le contaba dónde le gustaba leer a Carolina, dónde caía la luz de invierno, cómo los cajones de la cocina se atoraban cuando bajaba la presión atmosférica. Ella tomó notas como una administradora, no como una invitada. «Traeremos un grupo pequeño el mes que viene», dijo en voz baja. 5 parejas para empezar, espacio para respirar, para dejar de temer las llamadas inesperadas. «Bien», respondí. «Para eso sirve esta casa». Estábamos de pie frente a la ventana que daba al muelle cuando las llantas crujieron sobre la grava afuera. No necesitaba una cámara para reconocer ese sonido. «¿Esperas a alguien?», preguntó Dana.
No dije, pero esperaba esto. El golpe llegó rápido y fuerte, sacudiendo el cerrojo. Abrí la puerta solo porque elegí hacerlo, no porque quien estaba al otro lado tuviera derecho. Diego estaba en el porche, solo el sol lavándole el rostro, hasta hacerlo parecer casi joven otra vez. «Condujiste rápido», dije. Él miró más allá de mí, observando la sala vacía, la misma que se había movido y susurrado para hacerlo huir. «¿Es cierto?», preguntó sobre los veteranos. «Es cierto», dije. «Ya está hecho». Bajó la vista a sus zapatos y luego volvió a mirarme. «Dije cosas terribles». «Las dijiste», asentí. Respiró hondo como si quisiera disculparse, pero no lograra ordenar las palabras. «Lucía...» empezó y se detuvo. Pensaron que si presionaban lo suficiente volvería a ser el hombre de hace 3 años, dije. El que confundía la bondad con la rendición. Sus ojos parpadearon. Retrocedió medio paso. «¿Me odias?» No dije, pero dejé de permitirte hacerme pequeño. Tragó saliva, asintió, y por un segundo vi al niño que dejaba caer una pelota en el camino de entrada y me miraba para decirme que la encontraríamos juntos si rodaba bajo el coche. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. Detrás de mí, Dana carraspeó suavemente un recordatorio de que esta ya no era nuestra casa. Ahora era un lugar con una misión más grande que nosotros dos. Ahora dije, vuelves a casa. Descubre quién quieres ser, además de sentirte con derecho. Y algún día, si puedes entrar a una habitación sin buscar ventaja, me llamas. Hasta entonces, señalé el lago. Este lugar está ocupado. Ocupado, repitió como si la palabra pudiera abrirle un hueco por dentro. Miró una vez más allá de mí, luego negó con la cabeza. Ante algo en sí mismo se giró y caminó de regreso a su coche. Observé las luces traseras llevárselo por el camino serpenteante. Dana se situó a mi lado. El silencio cómodo de quienes entienden que la victoria no siempre lanza confeti nos envolvió. «¿Estás bien?», preguntó. «Mejor que bien», contesté. Salí al porche, dejé que el aire me encontrara. He terminado de disculparme con quienes quieren lo que es mío. Ella cerró su portapapeles. «Hay algo más», dijo. Nuestro consejo aprobó una placa discreta para la entrada, solo una línea en memoria de Carolina Hale. Que esta casa sea un lugar de sanación silenciosa. Solo si la apruebas. No respondí de inmediato. El lago se movía como un suspiro. Los pinos crujían y se mecían. A ella le gustaría, dije. Sanación silenciosa. Dana sonrió. Entonces la colocaremos. Me dejó allí. La asamblea silenciosa de árboles sobre mi cabeza. El agua haciendo lo que siempre hace, sostener la luz y dejarla ir. Caminé hasta el muelle y me senté los zapatos sobre las tablas tibias. Pensé en los límites en los muros de papel y en todos los años que pasé creyendo que amar significaba llenar los vacíos de un hombre adulto entregándole una llave. El viento se alzó y acarició la superficie del lago. Ya no había público, no había necesidad de actuar. Solo un hombre que había cedido una cosa para conservar la parte de sí mismo que la construyó. Cuando el sol bajó y el frío subió desde el agua, me giré hacia la casa y vi un destello en la ventana, solo el reflejo de un hombre que parecía un poco mayor de 65 y mucho más firme que aquel que sonrió mientras lo borraban. Mi teléfono vibró cuando alcancé el porche. Un único mensaje de Diego. «Te buscaré cuando esté listo para hablar como un hijo». No respondí. Hay mensajes que se contestan con la vida que uno elige, no con palabras. Abrí la puerta con mi llave, entré en una casa que jamás volvería a usarse como arma contra mí y la cerré con un sonido que no era victoria ni final. Era algo mejor irreversible. La primera nevada llegó antes de lo prometido. Guadalajara mantiene días templados hasta bien entrado diciembre, pero en Lago Claro las estaciones no esperan los calendarios de la ciudad. Conduje esa mañana con un termo de café, una pila de viejas fotografías y ningún plan concreto. El cielo tenía el color del estaño y el lago por primera vez desde el verano dejó de fingir ser cristal y comenzó a parecer acero. Dana había dejado una nota en la encimera: 5 parejas llegan el viernes. 2 son familias de oro. Una es padre e hijo, ambos veteranos intentando hablar por primera vez en años.
La firmó solo con una D y una línea curva como si hasta su caligrafía entendiera la discreción. El silencio en la villa era distinto ahora. Antes era defensivo como una casa que contenía el aliento para ver quién la reclamaría. Ahora eran habitaciones abiertas respirando sin sospecha. Incluso los pisos de pino que antes gemían de noche ahora crujían con aceptación. Serví café en una taza que no hacía juego con las demás. Carolina solía recoger tazas como si fueran recuerdos de lugares que nunca visitamos. Esta tenía una muesca en el borde del tipo que se guarda no por su perfección, sino porque la mano la reconoce. Bajé al muelle, el aire se afilaba a cada paso. El frío se filtraba a través de las tablas, no desagradable sino honesto. Al otro lado del lago, una línea de humo ascendía pálida entre los pinos salpicados de nieve. Pensé en Diego, en cómo había estado aquí la última vez buscando en mi rostro algo que no podía nombrar. Habían pasado 6 semanas desde la reunión en la oficina de Marco. No había sabido de él más allá de ese mensaje. Te buscaré cuando esté listo para hablar como un hijo. No esperaba novedades. La disposición es como el deshielo, llega cuando llega. Y por más que mires, el hielo no se derrite antes. Aún así, mantuve el teléfono encendido en estos viajes. No porque esperara, sino porque el silencio también puede ser una forma de conversación. El crujir de llantas sobre grava rompió la calma. Me giré medio esperando a Dana, pero la camioneta era más vieja, una Ford de principios de los 2000, pintura apagada por el sol, pero avanzando con propósito. Se detuvo a mitad del camino. La puerta se abrió y un hombre bajó. No era Diego. Era más alto, de hombros anchos, con la postura cansada de quien no acostumbra entrar en propiedad ajena sin invitación. Llevaba una chaqueta marrón gastada en los puños y el cabello salpicado de canas tempranas. «Usted es Hale», llamó. «Yo soy», respondí, permaneciendo en el muelle. «Soy Ray Torres. Mi unidad sirvió con un hombre llamado Daniel Price. Dijo que este lugar sería para gente como nosotros. Usted es el donante». Asentí. «Sirvió con Price en 2 campañas». «Sí», dijo Ray. Me habló del lago cuando lo vi en un evento de veteranos. Dijo que era el único lugar en años donde podía respirar sin sentir que las paredes se le venían encima. Su voz no era sentimental, era precisa como si diera coordenadas. Quise verlo yo mismo antes de que vengan los demás. Hice un gesto hacia el muelle. «Aquí lo tienes». Ray subió a las tablas, sus botas golpeando suavemente. No me miró al instante, fijó la vista en el agua. ¿Alguna vez ha notado cómo el agua quieta puede engañar? Te hace pensar que es seguro caminar sobre ella cuando no lo es, y de repente te traga. «Lo he notado», dije. Asintió. «Supongo que por eso este lugar funciona. Puedes estar aquí, saber que es profundo y tranquilo, y sentirte bien». Nos quedamos en silencio un rato. Un par de patos cruzó lentamente la orilla lejana dirigiéndose a los juncos. «¿Perdiste a alguien aquí?», preguntó Ray al final. «No, aquí», respondí. Pero esto era de ella, y después de que se fue, personas que pensé que eran mías intentaron apropiárselo. No pidió detalles. Los hombres de combate rara vez lo hacen, pues ahora es nuestro, dijo, y no lo desperdiciaremos. Cuando se fue, el ruido de la grava se apagó rápido, como si el lago lo hubiera absorbido. Regresé al interior, dejé la taza en el fregadero y me descubrí mirando la puerta principal más tiempo del necesario. Al caer la tarde, la nieve empezó a acumularse. Encendí la chimenea no por calor, sino porque la luz de invierno pertenece al fuego, así como la luz de verano pertenece al agua. Fue entonces cuando llegó el segundo juego de llantas. Esta vez reconocí el sonido antes de que el motor se apagara. La SUV más nueva de Diego se quedó al ralentí lo suficiente para que pensara que podría irse antes de bajar. Pero no lo hizo. Subió lentamente los escalones del porche, las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos fijos en la veta de la madera como si ahí pudiera hallar valor. «Traje café», dijo levantando un portavasos de cartón con 2 vasos. «No sé si todavía lo tomas tan tarde». «Depende de la compañía», respondí. Nos sentamos en la sala, el fuego dándole al aire un pulso bajo. No se apresuró a pedir perdón, y eso curiosamente me pareció respeto.
He estado pensando, comenzó en lo que dijiste sobre los límites, sobre que la familia sobrevive a ellos o muere sin ellos. Esperé. Le dije a Lucía que necesitaba espacio. Ella dijo que espacio es solo otra forma de decir me voy, así que supongo que me fui. He estado en un alquiler. Le devolví el lago en mi cabeza una docena de veces. Y aún así no lo hace mío. Miró el fuego como si de él salieran las palabras que le faltaban. Vine hoy porque no quiero ser el tipo que solo llama cuando necesita algo. Y tampoco quiero que pienses que vine para deshacer lo que hiciste. No vine a eso. El fuego crepitó con un sonido pequeño y un gran silencio. Lo siento, dijo, por cómo te hablé, por pensar que la voz de mamá debía apagarse. Ahora suena más fuerte y estoy intentando escucharla. No apresuré una respuesta. Las disculpas son como semillas. No las arrancas para ver si crecen. Serví el café en 2 de las viejas tazas de Carolina y puse una frente a él. Si alguna vez quieres volver aquí cuando no esté ocupado, habla con Dana. Ella lleva la agenda ahora. Alzó un poco las cejas ante la formalidad, pero asintió. Me parece justo. Charlamos otra media hora sobre el trabajo, sobre el calentador de agua defectuoso del alquiler, sobre cosas que no podían usarse como armas después. Luego se puso de pie en la puerta. Te ves mejor que la última vez que te vi. Estoy mejor, dije. Se marchó sin estrechar la mano, sin prometer llamar, y estuvo bien. Algunos puentes no necesitan fanfarria para mantenerse, solo necesitan dejar de arder. Esa noche la nieve golpeó las ventanas como pequeños recordatorios. Me quedé 2 días más suficiente para ver llegar al primer grupo de veteranos. Dana los recibió en la entrada sin discursos, solo apretones de manos y una bienvenida que no necesitaba adornos. Desde el muelle los vi recorrer el perímetro aflojando hombros, botas crujiendo sobre la fina capa de nieve. Un hombre se quedó en la orilla largo rato como lo hizo Ray. No lo interrumpí. Más tarde, cuando el fuego estuvo encendido y las risas comenzaron en la sala principal, bajas al principio, luego más fuertes, comprendí algo: la villa ya no me pertenecía, no en el mismo sentido de antes, y ese era el punto. Esa noche cerré con llave sabiendo que Diego podría volver algún día o tal vez no. Ambas posibilidades podían coexistir en el mismo invierno sin desgarrarse. Cuando finalmente conduje de regreso a Guadalajara, el lago se desvaneció en el retrovisor plateado bajo el sol de la mañana. Hay lugares que conservas, otros que entregas, y algunos, si tienes suerte, te enseñan la diferencia.